Ok, pues bueno, el tema de hoy de verdad está precioso. Es un tema que, ay, permítanme tantito, déjenme ver dónde está mi lámina. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Gracias por su... Ok, ok, pues vamos a comenzar con nuestra clase. Ok, perfecto. Bueno, nuestra clase se llama Cristo Jesús es mi plenitud, porque de Él, de su plenitud, tomamos todos. Gracia sobre gracia. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Es meditar sobre la grandeza de nuestro Señor y comprender que en Él estamos completos y que Él es la fuente de plenitud en nuestra vida. Wow, el tema es precioso. Ujú. Y es comprender y saber que Cristo es aquel que llena todo en todo. En otras palabras, nosotros todo lo que necesitamos, tanto físicamente como espiritualmente, como materialmente, está envuelto en el nombre de Cristo. Ujú. Y el objetivo de esta lección es aprender mucho más de cómo nosotros podemos bajar todo esto en nuestra vida. En Colosenses 1, en el capítulo 19 al 20, dice, porque cuando agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud. En este versículo se refiere a Jesucristo. Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo, en la tierra, perdón, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ujú. Me voy a regresar un poquito al Antiguo Testamento para comprender que nosotros estábamos separados de Dios a causa del pecado. Y era esto también sucede cuando la gente no conoce a Cristo y no está cerca de Él, no está Jesús en su corazón, no está el Espíritu Santo en Él, en ellos, en nosotros, ¿no? O sea, eso es lo que yo vivía cuando no conocía a Cristo. Cristo es supremo sobre todo lo que se levanta de los muertos. Jesús resucitó de la muerte y su resurrección demuestra su señorío sobre todo el mundo material. Aquí en este versículo, esto no es un versículo, pero es la explicación del versículo de arriba. Nosotros entendemos que aquí Jesucristo tiene todo, todo el señorío sobre todo el mundo material. Ujú. Vamos a ir comprendiendo poco a poco cómo esto nos ayuda en nuestra vida. Todo el que confía en Cristo también triunfa sobre la muerte. ¿Qué se refiere con la muerte? Con la muerte puede ser todo lo que está espiritualmente muerto, pero también hay muchas cosas que llegaron a raíz de la caída, como ahorita vamos a estar viendo, pero aquí nos dice, Cristo es espiritualmente supremo sobre todo el universo. La muerte de Cristo proveyó la manera de acercarnos a Dios, quitando el pecado que no permitía tener una relación correcta con el Creador. Debido a todo el pecado que había, obvio, nosotros no nos podíamos acercar a Dios porque Él es santo. Entonces, todos los pecados con los cuales nosotros teníamos, era imposible que nosotros nos acercáramos a Dios. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ir como hilando todo. No se distraigan porque vamos a poder así entender cómo funcionan muchísimas cosas, ¿ok? Cuando nosotros nos encontramos en una tribulación, cuando nosotros nos encontramos en un desierto, tenemos situaciones como tristeza, como angustia, como malestar, como tristeza, depresión. Muchas cosas se pueden levantar en nuestra vida. Ujú. Y estos vacíos que a veces hay en nuestra vida, que nosotros tratamos de llenar o que nosotros tratamos de suplir con cosas del mundo. Ajá, que a veces eso, y me compro esto, y me compro el otro, y me voy de viaje, y, y tengo un coche, y luego ya no me gusta, y me compro esto, y me voy de viaje, y me compro una bolsa, y todo esto que a veces no tiene un llenadero en nuestra vida. Todo esto es porque Dios nos ha creado con un hueco especial en nosotros que es solamente utilizado y es llenado
por el Espíritu de Dios, por la persona de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos sentimos de este modo, en soledad, en tristeza, en agonía, en, en desesperados, en todas estas situaciones, ese vacío que nosotros tenemos, que tratamos de llenarlo con cosas materiales o con viajes, con lujos, con todo este tipo de cosas, comprando desenfrenadamente, ese espacio solamente lo llena Jesucristo. Eso lo llena solamente Dios. Y ese espacio, cuando no está Él en nosotros, ese espacio es lleno por el pecado. Y esto yo lo entendí cuando yo leía el Antiguo Testamento. No recuerdo el libro, pero cuando recién empecé a estudiar la palabra de Dios, esto, ese hueco que nosotros a veces decimos, híjole, y compro algo y 2, 3 días y se me pasa la emoción y después otra cosa y después otra cosa. Entonces nosotros no podemos llenar esos vacíos de nuestra vida con cosas materiales porque no hay llenadero, no hay algo que lo pueda llenar. Ese hueco en nosotros tiene un nombre y su nombre es Jesucristo y es la persona del Señor Jesús que llena ese hueco en nuestra vida. Esta clase va dirigida mucho a la plenitud en nuestro interior. Obvio que podemos generar muchísimas cosas materiales porque Él llena todo en todo, ajá, pero es en nosotros sentirnos plenos con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros somos, el sentirnos llenos de gozo, de alegría, de amor. ¿Sabes por qué? Porque la persona de Jesucristo vive en nosotros. Y el objetivo de esta clase habla en sí de nuestro interior. Ajá, va referida a cómo nosotros pelear todas esas batallas internas que muchas veces nos causan tantos sentimientos, angustias, y esta clase nos va a ayudar a que la plenitud de Cristo esté en nosotros y podamos pasar por desiertos, por tribulaciones, por problemas, por situaciones, cuando nosotros tenemos este conocimiento de quién es Jesucristo. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque en medio de cualquier situación, Dios es suficiente. Yo recuerdo un pastor que un día se llama el Cristian Burgos y él me dijo algo muy claro. Me dice, y esto guárdalo en tu corazón porque esta palabra impactó mi vida. Y él me dijo esto, todo lo que tú necesitas está dentro de ti. Y sabes, todo lo que nosotros necesitamos para llenar espiritualmente nuestra vida está dentro de mí y de ti. Y su nombre es Jesucristo. Ese es su nombre. Ajá, es su Espíritu Santo. Cuando nosotros le permitimos a Él va a hacer en nuestra vida lo que tú y yo le permitamos hacer. Lo que tú le permitas hacer a Él lo va a hacer en tu vida. Lo que tú le des ¿cómo se llama? El permiso de decir, ¿sabes qué, Señor? Adelante. Eso es lo que va a hacer. Él puede ser tu Salvador, Él puede ser el que te ayude a perdonar, Él puede ser el que te traiga vida y vida en abundancia, no una vida mediocre, no una vida escasa, sino una vida en abundancia. Él es el que puede reconfortar tu alma, tu corazón, Él puede darte guía, Él puede ser tu redentor, tu maestro. Él puede ser el que te abrace cuando necesitas el amor de alguien, la comprensión de alguien. Sabes, Él tiene oídos y te escucha. Él también tiene sentimientos. Ajá. Y hay un versículo que dice, no lo entristezcan. O sea, muchas situaciones que nosotros hacemos, ¿sabes? Le causan tristeza a Dios. Pero también hay un versículo que dice que nosotros lo alegramos. Ajá. Entonces, nuevamente, está en nosotros la decisión. Y nosotros decidimos en qué área de nuestra vida necesitamos a Jesús como todopoderoso, como el omnipotente, el omnipresente, porque nosotros decidimos y Él es el que nos ayuda. Nosotros le pedimos guía y Él nos da la guía. Nosotros le pedimos, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a perdonar a esta persona, porque yo así le he dicho. ¿Sabes por qué? Porque mi perdón no me alcanza. Mi perdón no es suficiente.
necesito, y conforme nosotros lo vayamos conociendo en la omnipotencia, en todo lo que Él es, ajá, es cuando nosotros vamos a decir, sí, hoy te necesito, por ejemplo, me siento triste, ajá, me siento desesperada, ay, dame consuelo, fortaléceme, fortalece mi vida, ayúdame, todo lo que tú quieras para Él, todo lo que tú le permitas ser en tu vida, Él lo va a hacer. Ujú. Entonces, con esto en mente, no vamos a soltar esto porque esto lo vamos a como que a enlazar todo. Fíjate lo que dice. Este versículo lo tenemos en Hebreos 1, del 2 al 3, y dice, a esto lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. O sea, Jesús expresa el carácter mismo de Dios. El carácter que tiene Jesús, el carácter como es Jesús, esa es la expresión de Dios. Y Él, escucha esto, Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Yo pensaba en esto, yo meditaba en esto, y yo decía, si Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, a veces nosotros en lo que estamos viviendo pensamos que Dios no es suficiente. Y sabes, Dios es suficiente y es poderoso, pero a veces nosotros vemos el problema y no vemos cuán grande es nuestro Dios. Nosotros no vemos que Él sostiene el universo con su palabra poderosa, que Él creó el universo con su palabra. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. El mundo fue creado por Dios por medio de Jesús. Y Él está sentado a la derecha del Padre. Pero ¿sabes qué? Él está sentado a la derecha del Padre gobernando con poder, gobernando con autoridad. Jesús es Dios. Y muchas veces nosotros vemos el problema, vemos la dificultad, vemos lo que está pasando y, ¿sabes? Nos concentramos en todo esto. Y es necesario que nosotros podamos entender que Él sostiene todo con el poder de su palabra. Si Él sostiene el universo con el poder de su palabra, ¿cuánto más no va a sostener nuestra vida? Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el que tiene toda la autoridad sobre el cielo y la tierra. Jesucristo es heredero de todo el universo. Él, toda la creación fue creada por Él. En Efesios 1, del 9 al 11 dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente, a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos con Cristo, somos uno en Cristo, recuerda. Hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Tú y yo somos elegidos por Dios, somos herederos juntamente con Cristo Jesús. Y Él dejó un testamento para nosotros, que es la palabra de Dios. Y en ese testamento viene explícito todo lo que nosotros tenemos derecho. Y sabes, hoy vamos a aprender cuántas cosas nosotros tenemos derecho por medio del nombre de Él. Entonces, Él es heredero de todo el universo. Toda la creación está sujeta por Él y para Él. Todo trono de autoridad y de dominio. Todo lo visible y todo lo invisible está bajo la autoridad en el plano eterno, en el plano temporal. Su proceso redentor continúa y se va a llevar a cabo. O sea, Él sigue trabajando. Jesús sigue trabajando. O sea, Él tiene la autoridad
sobre lo que está debajo del cielo, sobre lo que está por encima de la tierra, por lo que está abajo de la tierra. Esta autoridad fue dada a raíz de que él cumplió con todas las expectativas de la ley. Y al cumplir con todo lo que la ley requería, ¿él qué fue lo que hizo? Cumplir la ley para que a través de eso nosotros pudiéramos tener la redención. Yo les recomiendo 2 libros tremendos que hablan de esto, que es el libro de Efesios y el libro de Colosenses. Estos 2 libros tienen mucha similaridad en los temas. Y estos hablan mucho de las cosas maravillosas que Jesús hizo en la cruz, este tema de la redención, que realmente es un tema, pero de verdad, hermoso. Entonces, ahora vemos la revelación y entendimiento. Esto viene también en la plenitud de Cristo. Y creo que la sabiduría, el entendimiento, el crecimiento espiritual y el conocimiento en Dios son algo que nosotros necesitamos y es algo que necesita ser revelado a nuestros corazones. Dios para con nosotros, los que hemos creído en Él, el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugares celestiales de honor y a la diestra en los lugares de providencia, ¿no? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense esta carta que está en Efesios 1, del capítulo 15 al 18. Esto dice así, son palabras de Pablo, y dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y el amor que tiene por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé la sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios, pidiendo que les inunde el corazón, que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que ha llamado. Fíjense cómo aquí Pablo dice claramente: los recuerdo constantemente en mis oraciones. Pablo está pidiendo que nosotros, que tú y yo, tengamos sabiduría y conocimiento y crecimiento en el conocimiento de Dios. El crecimiento solamente lo da Dios. La revelación solamente proviene de Dios. Y sabes, si nosotros no tenemos revelación, si nosotros no tenemos conocimiento, si nosotros no tenemos entendimiento, es importante que nosotros podamos orar por todo esto. Porque si nosotros oramos por esto, la sabiduría va a estar en nuestra vida. El crecimiento espiritual, el conocimiento va a estar en nuestra vida. Él nos da discernimiento. Y todo esto es parte de la plenitud para que nosotros tengamos una vida sabia, una vida con decisiones que no nos causen dolor. Que nosotros podamos entender que si nosotros pedimos esa sabiduría, esa sabiduría nos va a dar, nos va a abrir el camino. Si nosotros pedimos crecimiento en el conocimiento de Dios, cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nos reunimos aquí, ¿sabes? Todo eso nos lo va a dar. Y aquí lo dice claramente, constantemente en mis oraciones, lo dice Pablo. O sea, yo te pido que incluyas en tus oraciones, que Él te dé revelación, entendimiento, sabiduría espiritual y crecimiento en el conocimiento de Dios. Porque estos son, de verdad, es parte de la plenitud que Jesucristo dejó para nosotros. Y creo que si nosotros somos sabios en tomar decisiones, si nosotros somos sensatos en guardar nuestra boca, ¿sabes? Una vida diferente tenemos. Y él lo dice y le dijo: yo lo pido, yo se lo pido a Dios. Entonces, ¿sabes? Pablo lo pedía por ti y por mí, porque esto está escrito en la palabra de Dios. Entonces, es increíble cómo nosotros tenemos todas estas herramientas en nuestra vida para poder vivir una vida plena en Dios. Y aquí dice algo importante también. También dice que su pueblo es santo. Esto es una herencia. Su pueblo es santo, quienes son su rica y gloriosa herencia.
así lo dice, para que puedan entender la esperanza segura que Él nos ha dado a lo que hemos llamado, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Tú y yo somos herederos juntamente con Cristo Jesús. Y no solamente es la plenitud de Dios, sino que esto es una herencia. Esta es la herencia que Jesucristo nos ha dejado. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros podemos orar todo el tiempo por inteligencia, por sabiduría, yo estoy segura que nuestras decisiones serían diferentes. Yo estoy segura que podríamos entender incluso cómo trabajan las emociones y toda esa batalla interna que a veces tenemos, ¿no? Porque todo esto viene escrito en la palabra de Dios. Uh-huh. Ahora que Cristo está por encima de todo, escucha esto, aquí es donde nosotros, si entendemos la autoridad que Él tiene, esa misma autoridad nos fue dada a nosotros. Porque él dijo claramente, yo les he dado autoridad aquí en la tierra. Es Lucas este versículo. Y dijo, yo les he dado autoridad aquí en la tierra. Para que puedan hollar serpientes y escorpiones. Puedan beber cosa mortífera y a ustedes nada les pasará. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Imagínate, esa misma autoridad de la que ahorita vamos a hablar en Efesios 1, esa misma autoridad tú y yo la tenemos. Escucha esto. Ahora Cristo está por encima de todo. Sean gobernantes, o sean autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Aquí habla de lo espiritual. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Ok, vamos a desmenuzar esto. Cuando él dice, sean gobernantes, sean autoridades, obvio que nosotros vivimos en un mundo donde hay seres espirituales que constantemente nos están atacando. Y él dice, él ha dado toda la autoridad sobre todas estas potestades, demonios, todo esto él tiene la autoridad. En todo lo que es el mundo y en parte en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. O sea, todas las cosas obedecen la palabra de Dios. Cuando yo me refiero a todas las cosas, te estoy hablando de lo que hoy te está pasando, te estoy hablando de la enfermedad, te estoy hablando del diagnóstico, te estoy hablando del negocio que no sale, te estoy hablando de cualquier situación que hoy te esté atormentando. Dios te ha dado la autoridad de Cristo. ¿A quién hizo? La cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. La iglesia no son muros, la iglesia no es un santuario, la iglesia somos tú y yo. Tú y yo somos la iglesia, tú y yo somos ese mover de Dios, tú y yo somos quien lleva las buenas nuevas a los que los necesitan. ¿Y sabes a quién aquí lo dijo? Para beneficio de la iglesia. Tú eres la iglesia, el beneficio es para ti, pero hoy te tengo una noticia, tú sabes si lo tomas o lo dejas. Tú sabes si dices, esto es mío. Señor, muéstrame, enséñame, ayúdame, quiero tener una revelación de tu autoridad. ¿Sabes yo cómo tuve la revelación de la autoridad? En un ayuno. O sea, me da risa porque muchas cosas que Dios me ha hablado, me las ha hablado aparte de un ayuno. Yo le pregunté algo y ¿sabes qué me dijo? Tienes el poder y tienes la autoridad. Y sabes que agarré, yo dije, de aquí me agarro. Y es lo mismo que hoy te estoy diciendo ahorita. Tú tienes el beneficio, eres la iglesia. Él te ha dado la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué es lo que hoy te atormenta? Levanta, toma esa autoridad y dile, ¿sabes qué, Señor? Sí, en el nombre de Jesús te reprendo enfermedad, en el nombre de Jesús te reprendo miseria, como se llame, porque lo dejó escrito y dice, a beneficio de la iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Y hay un versículo más hermoso, más precioso que este, que dice que nosotros somos la novia de Cristo. Entonces, imagínate, Él dejó la autoridad para beneficio tuyo y mío. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él lo completa y lo llena y también es quien da la plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Escucha esto, Efesios 1:23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús la completa, la llena y también es quien da la plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Sabes?
Muchas veces para pelear una batalla necesitamos estar en la presencia de Dios. Satanás quiere venir a matar, a hurtar, a destruir. Satanás nos quiere ver hundidos en el fango, en el lodo, así como a mí me sacó hace muchos años. Y sabes, esa es su tarea. Y él no va a descansar hasta vernos en el infierno, por no decirlo de otra manera. Y hoy te tengo esta arma poderosa. Tienes la autoridad de Jesucristo. Es parte de su plenitud en la cual tú puedes tomar y decir, ¿sabes qué, Señor? Dame una revelación de tu autoridad. Dame una revelación que por medio de tu palabra yo puedo hallar serpientes, escorpiones. Tú me dijiste que iba a poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanarán. ¿Qué le estás creyendo a Jesucristo? Que Jesucristo es más grande que cualquier problema, que cualquier situación que tú y yo hoy estamos enfrentando. Hoy te invito a que tomes de esa plenitud que Él dejó, que tomes de esa autoridad, que tomes de lo que hoy te hace falta, porque Jesucristo es todo y Él lo llena todo en todo. Y sabes que de su plenitud podemos tomar todos. Y sabes qué es lo mejor, que es gracia sobre gracia. No es por obras, no es porque hoy te portes bien, no es porque hoy le des algo a quien lo necesita. No, no es por obras, es por gracia, es por amor, porque Jesucristo nos ama, es porque a Él le place darte la autoridad y que tomes esa autoridad y en esa autoridad tú digas, ¿sabes qué? Malestar, no te creo en el nombre de Jesús. ¿Cómo le dijo Jesús a Satanás cuando fue, que le dice, convierte el pan? ¿Y que le dijo? No tienes suerte ni parte en mi vida. Vete, Satanás. ¿A cuántas veces le tenemos que decir así? Vete, Satanás, no tienes suerte ni parte en mi vida. Pero a veces nosotros lo permitimos. Hay un versículo que dice, todo lo que ates en el cielo será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en la tierra, y al revés. Sí podemos entender que nuestra palabra, en la boca, hay poder para atar y desatar. Todo lo que tú permites hoy, lo estás permitiendo en el cielo, lo estás permitiendo en lo espiritual. Y tal vez te podría decir, sí, puede ser que sea guerra espiritual, pero muchas veces eso es lo que esto requiere. Porque lo dijo claro aquí, les he dado autoridad. Y esto es para beneficio de la iglesia. ¿Quién lo toma? Realmente puedes tomar de eso y decir, sí, Señor, yo tomo tu autoridad. Aquí también nos dice claramente, es quien da la plenitud a todas las cosas, en todas partes con su presencia. Este versículo quiere decir que cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, todo se consume. ¿Estás batallando con algo, tal vez interno? Busca su presencia. Métete en comunión con Él. ¿Sabes? Que su presencia, ¡fum!, ¿no? Te, te disuelva todo lo que tienes. Que su presencia disuelva el temor, disuelva la angustia, disuelva el enojo, ¿sabes? Su presencia en nuestra vida puede aplastar todo mal. Su presencia puede destruir todo sentimiento que no va de acuerdo a la verdad de Cristo con nosotros. Entonces, nosotros podemos entender esto, plenitud. ¿Qué significa plenitud? Es el estado de una persona que ha alcanzado su momento máximo de perfección o desarrollo. ¿Qué es plenitud? Escucha esto, plenitud. Ay, Dios mío. Ay, me emocioné un poco, perdón. Tomo un poco de agua. Plenitud. Del griego plero, que significa lleno, repleto, apiñado, apretado, saciado a lo máximo posible, provisto, satisfecho, completo, terminado, consumado, perfeccionado, abundado, sobreabundado. Imagínate, ¿qué podemos nosotros hacer para poder decir, sabes qué? Es que estoy, wow, saciado de la presencia de Dios. Es que me siento completa.
no me hace falta nada. Que vas a una tienda, y yo así lo he visto, que voy a una tienda y después digo, no, mi esposo me dice, compra esto, y le digo, ¿sabes qué? No lo necesito, gracias, pero no lo necesito, no me hace falta. ¿Sabes por qué? Porque esos huecos, esos vacíos han sido llenados con Dios. Entonces yo creo que esa es la meta, ¿sabes? La meta es ver a Jesucristo en su plenitud, en nuestros corazones, en nuestro ser, que rebose así su presencia en nuestro ser y que sabes que a través de nuestra presencia podemos alcanzar a otras personas. La raíz de esta palabra plenitud, que en griego es pleroma, significa, fíjate la raíz, colmar, rellenar, rellenar abundantemente, copiosamente. Por ejemplo, en una organización se cuenta con el personal y los recursos necesarios para cada posición, para que esta empresa funcione de acuerdo y con bien. En la iglesia es ver manifestada la presencia de Dios. Escucha esto. Es ver representada la manifestación de Dios a través del poder, de su presencia, de las riquezas de Dios en nuestra vida y de Cristo abundando en cada uno de nosotros. O sea, cuando Cristo abunda en nuestro corazón y nosotros lo buscamos constantemente, ¿sabes? En esa búsqueda es cuando nosotros nos estamos llenando de Él. Y esto, claro que se va a expresar en cómo nosotros hablamos y en muchas cosas, porque, ¿sabes? Dios es Dios siempre. Y aquí hay algo importante. Cuando nosotros buscamos la plenitud de Dios, a ver, quisiera preguntarles, ¿si está más o menos quedando claro lo que es la plenitud o tienen alguna duda y me regreso? A ver, ayúdenme, por favor, contéstenme, porfa, a ver en el chat, si no se animan a hablar en el chat, ayúdenme, si está quedando claro lo que es la plenitud. Ok, amén, sí, gracias. Ok, perfecto, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ok, grandioso, perfecto. Entonces, nosotros podemos entender que nosotros podemos tomar lo que necesitas. Nosotros, fíjate aquí lo que habla del amor de Dios, que esto viene en Efesios 3. Si se fijan, la mayoría de los versículos de este estudio está en Efesios. Dice, de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta toda la plenitud de Dios. O sea, imagínate ser tan llenos en la plenitud con el amor de Dios. O sea, todo se disuelve en nuestra vida. Pablo enseña que el amor de Dios es total, alcanza cada rincón de nuestra vida, es ancho y cubre la amplitud de la vida de nosotros. En la debilidad, nada nos puede separar de su amor. Búscalo cuando necesites consuelo, fortaleza. Todo lo que Él necesitas es para que lo busques a Él. O sea, cualquier área que tú lo necesitas, esta área se va a saciar en lo que es la búsqueda. Cuando nosotros vamos al lugar secreto, en ese lugar secreto, es ahí donde lo vamos a encontrar. ¿Ok? Ya. ¿Qué pasó, mamita? Estas rayas, no sé qué pasó. Algo pasó por ahí, pero bueno, ok. Entonces, nosotros, porque toda la plenitud de la deidad decide completamente en Él, reside completamente en Él. Esto es Colosenses 1:19. Pablo aclara la idea griega. Fíjate que había una idea griega en esos tiempos donde decían que pues Jesús, como era hombre, no podía ser Dios, ¿ok? Entonces Jesús era la mitad hombre y la mitad Dios. Era plenamente humano. ¿Por qué? Porque nació de María, nació de un vientre de mujer y era plenamente divino. ¿Por qué? Pues porque nació del Espíritu de Dios. Fue engendrada por el Espíritu de Dios. Entonces, Cristo es la expresión perfecta de Dios en forma humana.
es Dios y es humano. Escucha esto. Cristo es la expresión perfecta de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Necesitas pasar por Cristo. Así como es Cristo en su carácter, del mismo modo es Dios. Nada más que Cristo es en forma humana. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque cuando Cristo es humano, ajá, Él conoce y tiene empatía con todo lo que nosotros sentimos. Él tiene esa empatía con todo lo que nosotros vivimos, con el dolor, con el ser traicionados, con todas esas cosas. Entonces, aquí hay algo importante. Cristo es la expresión perfecta de Dios en forma humana. Es Dios y es humano. Ambas dos, vaya la redundancia. La ley y la gracia es la combinación del amor inagotable de Dios y de su fidelidad. Son características de su naturaleza. Moisés enfatizó la ley de Dios, mientras que Jesús resaltó la misericordia, el amor, la fidelidad y el perdón. De Dios hacia la humanidad. O sea, Dios es eterno. Jesús es eterno. Pero Jesús en forma humana es Dios. Si nosotros comprendemos y entendemos que Dios se hizo hombre en forma de Jesucristo para enseñarnos, para que nosotros aprendiéramos, también vino a dejar todo lo que es la redención, toda la crucifixión, hizo su obra. Acuérdense que en el Antiguo Testamento a todos los profetas le mataron. Mataron a los profetas, mataron a todos los sacerdotes. Entonces Dios ha de haber dicho, ¿y ahora? ¿Cómo? Pues ahora mandó a mi hijo. Porque él sabía que su hijo, naciendo de un cuerpo humano, al nacer de un cuerpo humano, iba a cumplir con todas las exigencias de la ley. Pero al haber sido engendrado por Dios, iba a tener todo el poder de la deidad en él. Amén. Amén, amén, amén. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, un reino inconmovible. Y esto es lo que tú y yo necesitamos. Pelear contra el cordero y el cordero los vencerá. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Esto viene en Apocalipsis 17:14. Entonces aquí nos dice este versículo, que nosotros sí hemos sido llamados y hemos sido elegidos, pero también nos dice que el Cordero ya venció. Y hay otro versículo en Apocalipsis que dijo, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? Si el rey, el león, perdón, de la tribu de Judá ha vencido. Y es el rey, es Jesucristo, es el rey de reyes, el señor de señores. Es decir, lo que hay en el reino para sus hijos no cambia. Escucha esto. O sea, todas sus promesas, toda su palabra no cambia, no varía. Y sabes, eso nos pertenece. Y ese reino que no cambia, que no tiene sombra de variación, es un reino inmovible. Y ese reino que quedó escrito en su palabra, tú y yo tenemos acceso a ese reino. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco es hombre para que se arrepienta. Él es Dios sobre todas las cosas y en su nombre se dobla toda rodilla. Toda situación, todo lo que esté pasando que hoy te trae tormento, que hoy te trae angustia, que te está quitando paz, tan solo con que te esté quitando paz ya no es de Dios. Y en ese momento es cuando, ¿sabes qué? Ese reino, esas promesas no van a cambiar nunca, nunca, porque Dios no varía, Él no tiene sombra de variación. Y ese reino que es inconmovible, ese reino es al que tú y yo pertenecemos.
Todo lo que hay en el reino nos pertenece. ¿Sabes por qué Él dijo, venga a nosotros tu reino? Y ahora la pregunta es recibirlo, es entender la grandeza, el poder y la autoridad que están envueltas en el nombre de Jesucristo para beneficio de la iglesia, para el beneficio de tu vida, para el beneficio de tus generaciones, para el beneficio, de, ¿sabes qué? De tener día a día paz en nuestra vida. Para hacer, ¿sabes qué? Ese reflejo de Jesucristo. Y nosotros somos herederos y somos coherederos en Cristo Jesús. Él es la roca inmovible que no cambia, que no varía. Entonces, pues bueno, vamos a seguir porque, híjole, ya se me acabó el tiempo y me falta mucho. Ok, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Escucha esto, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Escucha esto. Nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. ¿Sabes? Jesús te alimenta, Jesús te cuida. ¿Sabes? Responde a ese llamado. Responde a buscarlo, responde a que seas un instrumento útil para Él. Y nos dice aquí en Colosenses 2, del 9 al 10. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Nuevamente, vemos cómo todo lo que es Dios habita en plenitud en el cuerpo de Cristo. O sea, esto está tremendo. O sea, piénsalo así. Todo lo que es Dios, en su carácter, en su amor, en su gracia, en su misericordia, en bondad, todo eso habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Amén. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Así como Cristo habita en tu corazón, nosotros podemos ser llenos del Espíritu, llenos de todas las cualidades que Jesús tiene por medio del Espíritu. No sé qué es lo que necesitas. Paz, amor, mansedumbre, misericordia, templanza. Todo eso nos lo da el Espíritu de Dios. Y hay un versículo que dice, no lo han recibido porque no lo han pedido. Entonces necesitamos tener más tiempo de oración, tener más tiempo en comunión con Él. ¿Ok? Entonces, el Señor se complace en mostrar a través de su iglesia lo que Él es, la revelación de su vida divina en forma humana en su iglesia. Cada uno de nosotros, siendo en Él la plenitud de la deidad y la cabeza de la iglesia, le representamos con humildad, pero con denuedo. Solo unidos a Cristo experimentaremos, fíjate bien, el crecimiento, la maduración y la fructificación del cuerpo de Cristo. Solamente unidos en Cristo. Hay una palabra que dice que nosotros somos uno en Cristo, que nosotros estamos unidos en Cristo. Yo recuerdo, y ahorita esto se viene a mi cabeza como un ejemplo de una de un evento muy doloroso que yo tuve en mi vida y quiero compartirlo con ustedes. Era más o menos como 9 de abril y hace unos 5 años, 4 o 5 años, no recuerdo bien. Y era un jueves muy temprano y yo recibí una llamada que una de mis tías había fallecido, ¿no? Entonces, esto pasó el jueves, pues se hizo lo que se tenía que hacer con el cuerpo y todo esto que ya saben que a veces, híjole, son tiempos difíciles. Y el domingo, ¿sabes? El domingo en la noche recibimos otra noticia igual, que el tío de mi esposo había muerto, el tío Ariel, ¿no? Y esto pegó muy fuerte en mi corazón,
¿no? O sea, de jueves a domingo habían habido 2 personas de la familia que habían partido, y yo recuerdo que el lunes muy temprano, nosotros salimos de Santa Fe, mi esposo iba en un coche y yo iba en otro, porque yo regresaba por los chicos al colegio, y, y yo venía manejando en medio del tráfico terrible a vuelta de rueda en México, y yo le decía al Señor: "Es que me duele el dolor, o sea, me duele el dolor", ¿no? Gracias a Dios, hablé con 2 mujeres maravillosas, una se llama Vicky Lozano y la otra Pilar Plata, las 2 mentoras mías. Ajá. Y yo recuerdo que una de ellas me escribió algo, pero Pilar Plata, habló por teléfono conmigo. Y lo único que hizo fue darme una palabra, y ella me dijo: "Él te consuela para que tú lleves consuelo", ¿no? Yo iba al funeral del tío Ariel. Ajá. Y ¿sabes qué? Mi corazón estaba roto, mi corazón estaba hecho pedazos en ese momento. Era una cosa tremenda lo que yo estaba viviendo. Y cuando yo le digo a Pili: "Pili, es que me duele el dolor. O sea, me duele esto, no soporto este dolor en mi corazón. Y ora por mí", ¿no? Nosotros llegamos a Galloso, muy lejos de donde estábamos, horas de camino. Y cuando nosotros llegamos ahí, había puras mujeres. Tal vez había 9, 10 mujeres, no sé cuántas mujeres había. Y entonces nos reunimos todos y empecé yo a orar por ellas. Recibieron a Cristo en su corazón, ¿no? Y yo dije: "Señor, gracias porque tú utilizas estos momentos para que ellas te reciban", ¿no? Cuando yo salgo de ese lugar y espero mi coche del ballet parking, este, ¿sabes? Mi corazón rebosaba de alegría y de gozo, porque en medio del dolor yo sentí la plenitud de su restauración y de su consuelo en mi vida. Y yo fui a llevar una palabra de aliento. ¿Y sabes qué era lo que yo les decía a ellas? Gracias. Y yo le empezaba a dar gracias a Dios por la vida del tío, por los momentos, por las risas. Y todo esto trajo consuelo a todas ellas. Pero ¿sabes qué me pasó a mí? Todo ese dolor en cuestión de horas fue cambiado por gozo. Fue cambiado. El dolor seguía, porque claro que hubo una sanación tremenda en ese momento. Había dolor por la pérdida de ellos, porque yo le decía, wow, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Todavía eso, imagínate, eso pasa el domingo y el viernes siguiente todavía recibimos la noticia de que mi cuñada Alejandra había muerto su mamá. O sea, fue un proceso tremendo, 9 días haber experimentado eso. Y yo le decía: "Señor, ten misericordia, o sea, ya una más, ya no, por favor, ya no, una más, ya no". Y yo me empecé a meter con él y empecé a buscarlo y empecé a buscarlo. ¿Y sabes? Fue el sentir el poder de Dios. Yo te invito a eso. Yo te invito a que tú pruebes el poder de Dios en tu vida. Yo te invito que en medio del dolor vayas y lo busques. Yo te invito que en medio del dolor de la situación en la que tú estés pasando, tomes de esa plenitud para que se convierta lo que estás sintiendo en amor, en gozo, en alegría, en paz, en lo que tú necesitas. Ajá. Perdón. Ok, entonces, bueno, aquí nos dice en 2 de Corintios 4:7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Nosotros somos esas vasijas de barro, y en esas vasijas de barro Él es donde vierte el aceite que nosotros necesitamos, esa unción, esas cosas que nosotros necesitamos para seguir adelante. Aquí puse una activación para poder lograr esto, y
es importante que nosotros creamos en nuestro corazón que Jesucristo es nuestra plenitud. Esto viene en 2 Corintios 3:18. Cuando nosotros creemos y tenemos la revelación que Cristo es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, que Él es la plenitud de nuestra vida, que solamente con Él, ajá, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Colosenses 3, del 1 al 4, busquémoslo a Él y a su presencia. Lo que necesitemos se encuentra en Él y es para vivir con Él. Ujú. Reconozcamos como portadores de su gracia y de su gloria. Sabes, tú y yo somos portadores de esa gracia. Somos portadores de esa gloria. Somos portadores, ujú, de su palabra y de su presencia. ¿Ok? Mostremos al mundo su salvación y su poder. Pues bueno, esta ha sido la clase de hoy. Ajá. Ay, qué buena onda, no se grabó. No se grabó, papi. Ay, algo pasó, no se grabó. Ok, no importa. Dios es bueno todo el tiempo. Al rato lo vuelvo a hacer. Ay, sí. Al rato lo vuelvo a hacer. Ok, pues bueno, esta fue nuestra clase, la verdad. Ah, sí se está grabando. Sí, ya vi que se está grabando. Ok, bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar para cerrar. Y Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor precioso Jesús. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque sabemos que de tu plenitud podemos tomar todo. Hoy yo te pido, Señor, así como pedía Pablo, Padre, que nosotros podamos crecer en tu conocimiento, que podamos tener sabiduría, sabiduría espiritual, crecimiento, Padre, en tu palabra. Guíanos, Señor, a toda verdad. Guíanos, Padre, por el camino de la verdad y de la vida. Espíritu de Dios, ayúdanos. Ayúdanos a entender que tú eres en nosotros, que nosotros somos en ti y que si tú estás en nosotros, somos la esperanza de gloria para muchos, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, por cada una de las personas que está conectada en este momento. Gracias, Señor, porque yo sé, Padre bendito, que tú eres el que haces la obra en ellos. Hoy yo intercedo por ellos, Señor, para que todas sus necesidades sean suplidas. Pero así como me decías esta semana, que tú suples para que nosotros disfrutemos, Señor. Suple todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Pero sobre todo que nosotros podamos disfrutar todas las cosas que tú nos has dado, que podamos disfrutar, Señor, el lugar, el momento, la presencia de la gente que queremos. Ayúdanos, precioso Espíritu. Te necesitamos más que el aire que respiramos, te necesitamos más cada día, precioso Espíritu. Glorifícate en nuestra vida, glorifícate en nuestra mente, en nuestro corazón, sana nuestras heridas. Ayúdanos, Señor, danos una revelación de tu poder. Queremos probar tu poder, Señor. Queremos probar, Señor, tu autoridad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos has hecho reyes y sacerdotes, que nosotros somos tu pueblo santo, que nosotros somos tu creación preciada, Padre. Tú eres en nosotros, Jesucristo. Cerca de ti, Señor, todo lo podemos. Lejos de ti no podemos hacer nada, Señor. Gracias. Gracias por volverte humano. Gracias por tus pies que caminaron sobre esa tierra. Gracias. Gracias, Señor Jesús, porque no te bajaste de esa cruz. Gracias por la redención. Gracias por la vida. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque sé que tú estás en cada uno de nosotros. Yo bendigo en el nombre de Jesús a cada una de estas personas, pero con toda bendición espiritual, para que los ojos de su entendimiento sean abiertos, sus oídos sean abiertos. Señor, yo sé que tú escuchas esta oración, que tú inclinas tu oído, Señor. Trae restauración a nuestra vida, Padre. Trae resurrección a nuestra vida. Trae gracia, Padre. Trae favor, Señor, a nuestra vida. Solamente tú, Señor, puedes regalarnos la plenitud, Señor, la plenitud que nosotros necesitamos. Fortalécenos, Padre. Fortalécenos en nuestro interior con tu ser, con tu Espíritu Santo. Fortalécenos todo nuestro ser interior, Padre. Ayúdanos, Señor,
a pelear cada batalla, porque tu palabra lo dice, que nosotros podemos doblar arcos de bronce, Señor, que tú eres el que adiestras nuestras manos para la batalla. Aquí estamos, Señor, estamos dispuestos. Yo bendigo a cada uno de ellos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Bueno.